La verdad es que es muy curioso, casi mágico, cómo las historias llegan a ti. Soy Xavi Barroso, el autor de La Voz del Silencio, y en este vídeo voy a explicarte los secretos de mi nueva novela. Para poner en contexto La Voz del Silencio, debo decirte que he usado un método diferente para desarrollarla respecto a mis anteriores novelas. Tanto La Avenida de las Ilusiones como Nunca serás inocente están construidas sobre un hecho histórico concreto. La primera sobre el auge cultural y la explosión teatral que surge en el paralelo de principios del siglo XX, y la segunda en el pistolerismo. Sin embargo, La Voz del Silencio nació a través de tres personajes que tenía en la cabeza y que quería desarrollar, y también a través de varios hechos históricos que sucedieron durante la década de los años 20 y que quería contar e incluir en la historia. Me interesaba mucho aquella década y también me interesaba que los personajes no fueran protagonistas de los felices años 20, que estuvieran a los márgenes de aquella explosión económica y cultural que vivió parte del mundo occidental. Así que primero llegaron sus tramas, y a medida que leía, aparecían más temas que me apasionaban y pensaba, es que esto no es una novela sobre un hecho histórico, esto es una novela sobre una época, sobre un ambiente, sobre un sentimiento histórico. Por ejemplo, el 14 de noviembre de 1924 nació la radio en Barcelona, y me interesaba mucho contar sus primeros años y cómo influenció en la ciudad. Y mi pregunta era, ¿debo dedicar una novela solo a la radio? En paralelo, por ejemplo, también me interesaba contar cómo se inauguró la primera línea de metro en Barcelona. Me parecía un tema muy interesante. Llegaban los prodigios a la ciudad. Al mismo tiempo, el jazz iba tomando fuerza en las salas de música de la ciudad, hasta el punto que convirtieron a Barcelona, para muchos, en la Nueva Orleans del Mediterráneo, mientras las flappers también conquistaban algunas partes de la ciudad y mostraban o explicaban que otra mujer era posible. Y así fui descubriendo más cosas. Por ejemplo, también es la década en la que el deporte se convierte en un espectáculo y a la vez también en un hobby multitudinario. Algo que me llamó la atención es que muchos clubes rechazaban a las mujeres y la prensa criticaba fervientemente a aquellas que querían practicar deporte. Unas cuantas se fueron abriendo paso poco a poco por este mundo, luchando contra el conservadurismo del mundo del deporte, hasta el punto que llegaron aquí en Barcelona a crear el primer club deportivo exclusivamente femenino. De ahí fui a parar a determinadas corrientes feministas que estaban muy relacionadas con el espiritismo, cosa que me sorprendió, y con los círculos librepensadores, que podía ser más normal, y seguía leyendo y leyendo hasta que fui a parar a la Exposición Internacional del 29. Lo que más me llamó la atención es la cantidad de corrupción que produjo la organización de aquel evento, y todo ello bajo una dictadura mucho más sangrienta, despiadada y represora de lo que nos han contado. Y por todo ello decidí abandonar la idea de centrarme solo en un hecho histórico y quise construir un sentimiento histórico, un contexto social a la sombra de tres personajes, de tres mujeres de armas tomar, que dan su vida casi por sus ideales y por todo aquello que quieren y defienden. Y así nació La Voz del Silencio, una novela cargada de emoción, de amor, de misterio, de venganza, de rivalidades y de la lucha por el control del progreso de una ciudad.